Desde Fresnillo hasta Chicago, aquí he venido a casarme con mi chencha. Mas no he podido por ser mojado, pues para todo me piden la licencia. Ando buscando también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia. ¿De qué me sirve tener oficio si para todo me piden la licencia? Desde Fresnillo con 1000 trabajos llegué a Chicago buscando a mi Crescencia para casarnos, pero soy malo si para todo me piden la licencia. Se me hizo fácil comprar un carro para sacar a pasear a mi Crescencia. Y por la noche fui a dar al bote, porque no traigo ni luces ni licencia. Después de todo salí del bote con muchas ganas de ver a mi Crescencia. La vi paseando con un gabacho, el mero jefe que pide la licencia. Ya me regreso pa' Zacatecas, aquí he sufrido y ya basta de vergüenza. Esos gabachos son reacusados, perdí mi carro y también a mi Crescencia. Relativo al general José María Vázquez, se tiene un dato de que en 1863 en Villadecó se fundó la fábrica de sal conocida como la Cosmopolita. Estaba formada por varios socios, dentro de ellos estaba él, que tenía acciones. Eran 2 acciones, si mal no recuerdo. Después de eso no se tiene registro, al menos aquí en Chichimequillas. Se sabe que uno de sus administradores fue el que sería el gobernador del estado, Francisco P. Zárate, que inclusive él tiene una obra que se llama Apuntes de la minería del estado de Zacatecas, donde menciona a Chichimequillas como una importante productora de sal. Hasta el año de 1908, en un periódico del estado de Zacatecas, se hace referencia al general José María Vázquez y la salina. En él denuncia a los 6 socios originales del abandono de esta empresa, y aparte hace mención de un adeudo que tenían con él de 45,000 pesos. Se puede teorizar que él fue en algún momento administrador de la salina, pero los socios, por alguna razón, ya sea por muerte o descuido, abandonaron y él quedó a cargo. Es la posibilidad de que es el momento en el que él toma posesión total de la salina. A un año después, a 1909, él murió, pero le sucedieron sus hijos, Francisco Vázquez y Alberto Vázquez. Ellos serían los que enfrentarían los primeros movimientos agraristas. La salina no tenía tierras, eso hay que aclararlo, solamente era lo que era el vaso de la charca. Pero por ser abrevadero natural, era lógico que los movimientos agraristas pelearan también el agua para el abrevadero. La salina quedó enclavada después del fraccionamiento de Bañón, en el lote 2 bis, que perteneció a Guadalupe Ibargüengoitia de Buenrostro.
Ellos fueron los primeros que enfrentaron ese movimiento. Pero anterior a eso, quisiera hacer un punto, aclarar un dato interesante. A las Salinas se le concedió el título de hacienda en algún momento de su historia, pero tuvo que renunciar a él para que se le diera la concesión de ejidos, porque las leyes del momento no permitían que cualquier pueblo que tuviera categoría política de hacienda se le diera dotación. Renunció en el 26 a esa categoría para ser llamada ranchería. En 1930, por una resolución provisional, se dio el primer afectamiento de tierras. Aquí asistió Alberto Vázquez como representante de las Salinas. A él se le respetaron todos sus derechos, pero no a los dueños del lote 2 bis y el lote 2 de Bañón, que era Guadalupe Ibargüengoitia y Elena Yeguno. A ellas se les afectó a cada una con más de 2,000 hectáreas, siendo la primera dotación de un poco más de 4,000 hectáreas, que estaba conformado por 3 sitios: Santa Rosa, que se encuentra al este, Patillos, y más al poniente Santa Rita, donde se encontraban otras salinas, las salinas de Santa Rita. Por resolución provisional, y en el 34 ya es formal ante la Federación. Para sacar el agua de las norias, el agua sal, pues primero con rueda, y ya después un motorcito de gasolina, de petróleo, y con ese extraían el agua sal. ¿En qué año? Pues por ahí en los 40, 45, 50. Ya movían con motor. Antes de eso, motores, creo se llamaban Fireman, algo así, de un puro pistoncito. Y con ese echaban el agua sal para afuera y ya los tanques. Y cuando te hablan de que era de extracción humana la forma, que no empleaban, por ejemplo, hablaban de que algunas personas iban por medio de una palanca o Polea. Sí, pues era la rueda esa que te digo, pero por no pegar el burro o la mula, ponían un hombre que le diera vuelta a la rueda con esa lanza, una lanza que tenía, y pues contaban que un hombre ahí en esa noria se había secado del sudor, porque de tanto vuelta y vuelta había dejado el suelo mojado como si hubieran tirado botes de agua, pero era puro sudor. En la noria Pinta, parece que se llamaba, no estoy si Severo Aguilar o algo así, era de la familia Aguilar, de los muy viejos que había aquí. Porque eso de que te estamos hablando, que te estoy hablando, pues es muy atrás, antes de los motores de gasolina o diésel o aceite, lo que fuera, todo eso. Se hablaba de la explotación realmente humana, de casi, ¿cómo le quiero decir? Esclavizados, pues todo eso. Bien, fíjate, para traer la rama, para quemar los besos y todo. Valentín García, decían que ese era el que cargaba las ramas allá en Copalillos, ahí por los pastores, que arremangaba el calzón para cargar los carretones de rama, con que quemaban la cal y los ladrillos. Por no romper sus calzones, mejor que se rompiera el cuero. ¿Te imaginas cómo llegaba el hombre como un Jesucristo, así, todo ensangrentado? Pero pues, así. Eran a destajo, era por lo que hacían al día, no era por un sueldo fijo, porque la mayoría se daba por temporadas, no se daba todo el año. Sí, inclusive en tiempo de agua no se da la sal ni el cristalillo, no se produce. No ayuda al tiempo. No. El clima, no, como es muy húmedo, no cuaja y la sal no sube de grados, el agua sal no sube de grados en las pilas. ¿Y en invierno? En invierno comienza por estos aires y por los soles, no sé qué efectos causa la temperatura, pero solamente así. Porque en Santana decían que en invierno no producía el tequesquite, tenía que esperarse hasta que hacía calor. Hasta en mayo, abril, mayo, en Santana sí, y aquí no, aquí ya en enero, en diciembre,
comenzaban las producciones de Cristalillo y la sal, sí, la sal también, esa sal gema y la sal todo eso, hasta que hace calor, hasta que hace calor. porque menos no, nomás no, Porque en el agua necesita cierta cantidad de grados Boomen. de calor, de Ah. sol, sí, que esté caliente. ¿Y qué papel tuvo Luis Vázquez, el que estaba casado con Chole y que vivían por la calle Santana? Sí, sí, el esposo, ¿verdad? Eh, Don Luis, que le decíamos Don Luis. Pues qué, pues ese, ya cuando corrieron a Don Felipe, a la explotación del producto que dejó él, montonones grandísimos de Cristalillo y sal que tenían cuando expulsaron a Don Felipe Martínez. Ahí les dejó muchísima carga, muchísimas pero se cree toneladas. que Luis Vázquez fue el que empezó a arengar a la gente que hicieran el ejido. Pues Que posiblemente sí, pero también al mismo tiempo los asozaba, los asustaba, porque llegaba y dicen que en aquellos tiempos la iglesia la dejaban abierta, de día y de noche, y allí estaba los clarines y estaban los tambores, y se traía un hombre que sabía tocar la trompeta, y lo ponía ahí en la muralla, que tocara, pues sí, algo de los clarines, y la gente creía que eran los soldados, y que ya venían a correr porque andaban principiando eso del ejido. Toda la gente corría, era Don Luis, que venía borracho haciendo payasada y media ahí con la gente. ¿Me estás hablando de Luis? De loco, no, ese fue otro, ese fue hijo. Ah, No, Don Luis, el esposo de Chole Morales. O sea, el papá de Pancho Vázquez, el loco, ese que le decíamos Pancho él Quico. era el esposo de Chole Morales. Luis, Don Luis, Ey. ese era el esposo de Chole Morales. Que fue fue de las últimas salinas de Zacatecas que se explotó. Se explotó todavía hasta los 60, 70. Sí, los 62, 64, 65, como hasta el 67, 68 desapareció todo eso. Y ese tiempo era conocida como Salinas de Zacatecas, era su nombre. Salinas de Zacatecas SADCB. Y ya lo último que se sabe es que producía 15 toneladas de sal anuales. Ya estaba en mucha decadencia. Ya estaba por acabar, sí. Sí, ya no había tanto. Fue, como lo dije, uno de los rivales más problemáticos de Peñón Blanco, porque fue la negociación que más sal produjo en el partido de Zacatecas. Y otra era que tenía una posición estratégica muy importante, porque quedaba el mineral de Fresnillo, Sombrerete y Mazapil más cercas que de Peñón Blanco en San Luis Potosí. Entonces era más fácil comprarle sal a Chichimequillas que ir hasta San Luis. Y con la creación de la salina de aquí de Chichimequillas, se dejó de depender de las salinas de Zapotillo en Nayarit. Surtían desde Nayarit hasta acá. Pero con la creación de esta se dejó de depender de ellas, porque ya servían para surtir la área local. Ya no dependían tanto de las salinas costeras. ¿Y en qué año lo estamos tratando aproximadamente? 1848. 1848. Chichimequillas creció muy rápido. A un nivel de... En unos años, la obra de Alfonso Luis Velasco, de Geografía del Estado de Zacatecas, se menciona que Chichimequillas tenía 400 habitantes. 400 habitantes. 400 habitantes. Que de toda esta área era de los poblados más importantes. Ya tenía la categoría de hacienda en ese momento. Sí, había otros lugares más grandes como el Mezquite, tenía más de 3,000 habitantes, o Villa de Cos, 3,500, o La Salada. Pero de todos esos, de los años de 1900 a 1920, Chichimequillas fue el único que logró mantener su población estable. El Mezquite para 1920 no tenía 300 almas. Villa de Cos 800, La Salada igual otras 300, donde hubo un despoblamiento descomunal por las sequías, epidemias, la falta de trabajo, y parece ser que aquí se lograron mantener, tal vez porque la industria no decayó y la dependencia no fue tanto a la hacienda. En La Salada hubo
un caso de una sequía de 1892 al 94 que afectó los ganados y la producción de tequesquite, porque allí la sal se hacía con el agua de la laguna, no se sacaba con pozos, era con el agua de la laguna. Era como en Santana, ¿verdad? No, en Santana sí se sacaba de pozos Noria. de noria, Ah, ok. pero en la salada no, esa dependía completamente de la laguna. Si no llovía, pues no había agua, y si No no, había producción. no había producción. Hizo que esos lugares se despoblaran en unos años. Y este fue el único que se mantuvo, porque todavía para 1920 tenía 380 habitantes. No había descendido ni una gran cantidad. Eso nos demuestra que el lugar tenía una cierta estabilidad. Y si los habitantes de esta comunidad no vivían dentro de la hacienda, ¿dónde es probable que estuvieran habitando? Pasando Pasando la muralla. Pasando la muralla para afuera para afuera. y alrededor. La cantidad de habitantes Sí. eran muchos. Eran Digo, cuatro. Para la época eran muchos, ¿no? Sí.